Hola, soy Alan Josué Martínez de la Rosa de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Vamos a hablar sobre las funciones cognitivas básicas y las funciones cognitivas superiores. En las funciones cognitivas básicas tenemos la que es senso-percepciones, la memoria y la atención. En las funciones cognitivas superiores tenemos que es el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia y la conciencia. En la introducción tenemos que el significado de qué es una función cognitiva básica son las primeras en desarrollar y nos ayuda a captar y mantener información. Las funciones cognitivas superiores son más complejas y nos permite razonar, comunicarnos y tener conciencia de uno mismo. Vamos a entrar al tema. Vamos a hablar sobre necesidad de funciones cognitivas básicas, las sensopercepciones, la memoria y la atención, con su componente y mecanismo. ¿Qué es sensopercepciones? Son los procesos mentales, los cuales cantamos y damos significado a los estímulos en el entorno a través de los sentidos. Su componente es la sensación, captar estímulo, más su percepción en la interpretarlo. Su mecanismo es órganos de sentido, nerviosos sensoriales y la corteza cerebral. Vamos a hablar un poco más sobre los componentes y el mecanismo. Sus componentes principales tenemos lo que es el estímulo sensorial, receptores sensoriales, las vías sensoriales, las áreas corticales y el conocimiento previo. El estímulo sensorial es energía física o química que activa los sentidos. Y receptores sensoriales son células que transforman el estímulo en señales nerviosas. Las vías sensoriales son conceptos que conectan los receptores con el cerebro. Las áreas corticales procesan e interpretan la información sensorial. El conocimiento previo influye en cómo se interpreta lo que percibimos. Vamos a hablar ahora sobre el mecanismo clave. En eso tenemos lo que es la traducción, la codificación, el procedimiento ascendente, el procedimiento descendente, la organización perspectiva y la constancia perceptiva. La traducción es conversión de estímulo en señal eléctrica. La codificación es una presentación de estímulos en el cerebro. El proceso ascendente va a lo simple a lo complejo, de los sentidos al cerebro. El procedimiento descendente es lo que ya sabemos, influye lo que percibimos. La organización perceptiva es el cerebro que agrupa la información en forma significativa. La constancia perceptiva es percibimos objetivos como constantes, pero a cambios sensoriales. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la memoria. La memoria permite almacenar, conservar y recordar información. Su componente es codificación, guardar. Su almacenamiento es mantener. Y su recuperación es recordar. Su mecanismo es una estructura como el hipocampo y la corteza cerebral. Vamos a hablar también su componente y su mecanismo. Vamos a hablar sobre los componentes y mecanismos de la memoria. Tenemos los componentes que es la memoria sensorial, que registra brevemente la información de los sentidos. La memoria de corto plazo, que retiene pocos datos por segundo. La memoria de trabajo manipula activamente la información de tarea cognitiva. Tenemos la de mecanismo, que es la memoria de largo plazo, que es la aplicativa, que es la semántica, que es conocimientos generales. La episódica, tenemos recursos personales. La implicativa, que es la productora, que es habilidades automáticas. La Pringui de conocimiento es la asociación
aprendidas, ¿no? Vamos a hablar también sobre la atención. La atención nos ayuda a concentrarnos en un estímulo de tarea ignorando lo relevante. Su componente es la atención selectiva, sostenida y dividida. Su mecanismo es la activación de redes neurales en la corta frontal y el sistema reticular. Vamos también a ver los componentes y mecanismos de atención. En componentes tenemos lo que es la selectiva, enfocarse en un estímulo y bloquear la distracción. La sostenida tenemos mantener el enfoque por tiempo prolongado. La dividida tenemos atender varias tareas a la vez. La alternante tenemos cambiar el foco entre diferentes tareas. Tenemos la focalizada, es dirigir la atención hacia un estímulo específico. Vamos a hablar sobre el mecanismo. El filtro de atención tenemos la brote, que filtra el estímulo desde el inicio según su característica física. Tenemos la tresma, que es la información irrelevante, actúa pero se bloquea de todo. Tenemos las redes de atencionales, que es póster y perce. Tenemos la alterna, que es preparación y vigilancia. La orientación tenemos dirigida a la atención voluntaria e involuntaria. El control ejecutivo, que regula la atención y resuelve el conflicto. Tenemos la indivisión de entorno, que evita y volver rápidamente en un punto ya detenido, favoreciendo la exploración. Tenemos el ejemplo. El ejemplo tenemos en la escuela. Tenemos la sensopercepciones, que es leer lo que el profesor escribe en la pizarra. Tenemos la memoria, que es aprender y recordar las tablas de multiplicación. Y tenemos la atención, que es concentrarte en un examen sin distraerte el ruido del aula básico, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las funciones cognitivas superiores, que lleva pensamiento, lenguaje, inteligencia y conciencia, conjunto con su componente y mecanismo. Vamos a hablar sobre el pensamiento. Es una capacidad de proceso de información, generar ideas, resolver problemas y planificar. Su componente es razonamiento, juicio y solución de problemas. Su mecanismo es asociaciones mentales, presentaciones simbológicas y memoria de trabajo. Vamos a hablar también sobre los componentes y mecanismos de pensamiento. Su componente tenemos el concepto y categoría. Agrupan objetos de ideas similares, como ejemplo animales. Imágenes mentales, tenemos las presentaciones sensoriales internas y manipuladoras, como ejemplo, imagínate un lugar. Proporciones, tenemos afirmaciones que conectan conceptos, ejemplo, el perro ladra. El esquema y guiones, tenemos las estructuras mentales sobre eventos comunes, ejemplo, ir al médico. En la heurísticos tenemos el atajo mental para simplificar decisiones, aunque se pueda generar errores. En el mecanismo tenemos el pensamiento, tenemos el razonamiento, que es la inducción en caso de particulación de reglas generales. Tenemos el deductivo, que regula generar conclusiones particulares. Tenemos el aductivo, que es la aplicación más probable a partir de la pista. Tenemos la resolución de problemas, que identifica problemas y genera evaluación, soluciones y aplica la mejor opción. Tenemos la toma de decisión, que elige entre alternativas y consideraciones de riesgo y beneficio. Y la metacognición, tenemos la supervisar y regular nuestro propio proceso mental. Vamos a hablar ahora sobre el lenguaje. Son facultad para comunicarnos mediante de símbolos o palabras o gestos. Su componente es comprensión, expresión, gramática y vocabulario. Su mecanismo es el área de Broca y de Wells, donde las redes neuronales y los juegos temporales y frontales. Vamos a hablar también sobre los componentes del lenguaje y su mecanismo. Su componente principal es la morfología, sonido de habla y sus combinaciones. Su morfología es la formación y estructura de palabras. Su sintaxis es la regla de contribución y oraciones. Su semática es el significado de palabras y frases. Su pragmática es el uso del lenguaje y contextos sociales. Vamos a hablar sobre el mecanismo, ¿no? La área de Brackham es el proceso del lenguaje, el habla y la gramática. La área de Bergman es comprender el lenguaje y el significado de comprensión. El lazo de articulario es el rendir y manipular información verbal de manera de trabajo. El procesamiento de User construye el significado desde el estímulo sensorial. El procesamiento de Dowell es el uso de contexto y conocimiento previo para interpretar. La adquisición del lenguaje es la involucrada de factores innatos como el software y aprendizaje social como Skinner y Bandura. La alteración cerebral es el lenguaje y el proceso de mayormente la información izquierda.
Vamos a hablar también sobre la inteligencia. La inteligencia es la habilidad para proceder y adaptarse en uso de conocimiento para resolver problemas. Su componente es la inteligencia lógica y verbal. El espacio emocional, su mecanismo es la integración de procesos adaptacionales de memoria y función ejecutiva. Vamos a hablar también sobre su componente y mecanismo, ¿no? En los componentes tenemos la facultad GED, que es la inteligencia general que influye en todas las habilidades cognitivas. En la inteligencia influida tenemos que resolver problemas nuevos y pensamiento abstracto, como dimensión depende de la edad. Tenemos la inteligencia cristalizada, el conocimiento adquirido y habilidades acumuladas. Se mantiene o también por medio de la edad, como se vaya mejorando. La inteligencia múltiple, tenemos lo que es la diversa forma de inteligencia, lingüística, musical, espacial, emocional, etc. La inteligencia emocional, tenemos lo que es el manejo y emociones propias y ajenas. Tenemos la inteligencia exitosa, que se divide entre la analítica, creativa y la práctica. La analítica es el pensamiento lógico, la creativa es la generación de ideas, y la práctica es la resolución de problemas cotidianos. Tenemos mecanismos y asociados, ¿no? Tenemos la velocidad de procesamiento, que es la rapidez para manejar información, la memoria de trabajo, que es mantener y manipular datos mentalmente. Tenemos el control ejecutivo, que es la planificación y autorregulación de temas y decisiones. Tenemos el control ejecutivo, que es la planificación, autorregulación y toma de decisiones. Tenemos la plástica cerebral, que es la creación del cerebro en nueva experiencia. Tenemos la continuidad neuronal, que es la eficiencia y la comunicación entre regiones cerebrales. Tenemos la que es la última, que es los factores genéticos y ambientales, que la inteligencia depende de tanto la herencia como el entorno. Vamos a hablar sobre lo que es la conciencia. La conciencia es el estado de darse cuenta de uno mismo, el entorno y componente alerta. También tenemos la autoconciencia y la percepción de control. El mecanismo, tenemos que es la acción de la corteza cerebral, el sistema reticular, que es activador de ascendente. Tenemos también su componente, tenemos su componente y su mecanismo, que es los componentes principales, que es la conciencia fenomenítica, que es la presencia subjetiva y las sensaciones y emociones que adquiere. Tenemos la conciencia de acceso, que es la información disponible para el pensamiento y la acción. Tenemos la autoconciencia, que es reconocimiento de uno mismo como el individuo. Tenemos la atención y la percepción de conciencia, que es lo que percibe activamente entre la conciencia. Tenemos la vigilancia, que es el nivel de activación y alerta. Su mecanismo es la redes neuronales, que son grado de escala, que es la conciencia que surge, la inteligencia y la información en el cerebro. Tenemos la teoría de la información integrada, que es la conciencia depende del grado de integración e información del cerebro. Tenemos la teoría de espacio de trabajo global, que es la conciencia que aparece cuando la información se influye por toda parte del cerebro. Tenemos el estímulo y la formación reticular, que es la clave para integrar estímulos y mantener el estado alerta. Tenemos la conciencia córtico y la tamática, que es la esencial para surgir la conciencia. Tenemos la atención, que aunque es la conciencia en sí misma, es necesario para el acierto estímulo entre ellas. Tenemos la teoría de la retrata, que es la conciencia que resulta el ciclo y la retroalimentación entre regiones cerebrales. Por último, tenemos un ejemplo, que el ejemplo es como una exposición o un proyecto de frente a una clase. Tenemos que ahí encontramos el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia y la conciencia. En el pensamiento, la organización de ideas sobre temas que conecta con el concepto y decide cómo explicar para que los demás entiendan. Tenemos el lenguaje, que es el uso de palabras claras y adecuadas, explicando un proyecto de forma coherente usando el vocabulario correcto. Tenemos la inteligencia, que un compañero te hace una pregunta difícil y adapta tu respuesta usando como sabe y controla la solución rápida. La conciencia, tenemos que te das cuenta que estás un poco nervioso, decide como que te están mirando tus compañeros, controla tu tono de voz, pone una postura firme y da una buena expresión. En conclusión, tenemos lo que la necesidad y los motivos son componentes fundamentalmente de la dinámica afectiva y cognitiva, ya que constituye la base que impulsa las emociones y motivacional, que orienta el comportamiento humano hacia la creación y el desarrollo de personas. Me llamo Alan Mendoza Martínez de la Rosa, de la Universidad de Península de Santa Elena, de la carrera de Psicología, de la materia de Psicología General, del curso 1-3. Muchas gracias por participar y escuchar mi ponencia.